Me llamo Elena. Tengo 42 años. Trabajo como fotógrafa en un pequeño estudio de arquitectura en La Plata. Con Tomás llevamos 9 años juntos, de los cuales 7 estamos casados. No tenemos hijos en común, y, sinceramente, a veces pienso que eso fue incluso para bien. Porque un hijo, a veces, no es un puente entre las personas, sino solo otro espacio donde se puede perder la cercanía. Tomás tiene un hijo de su primer matrimonio, Lucas. Tiene 26 años. Nuestra relación nunca fue hostil, pero tampoco se puede llamar cálida. Vino un par de veces para las fiestas, intercambiamos palabras cordiales, hablamos del clima, de música, de cosas que no requerían atención real. Tomás se fue de viaje de trabajo, una semana en Córdoba. Algo relacionado con una licitación. Para la reconstrucción de un puente, trabajo con una empresa de ingeniería. Ya estoy acostumbrada a sus viajes. Siempre hace la maleta en 15 minutos, dice, no estés triste, será rápido, y me da un beso en la mejilla. No ha desaparecido de mi vida, pero a veces desaparece del espacio a mi lado. Como una sombra. Que ya no se posa junto a mí en la cama. El miércoles, cerca del mediodía, recibí un mensaje. Era de Lucas. Hola. Estoy pensando en pasar unos días por allí. Tengo una idea, quiero hacerle una sorpresa a papá. Si no te molesta, necesito tu ayuda. Me sorprendió un poco. Casi no nos comunicábamos directamente, así que leí el mensaje varias veces. Pero, al fin y al cabo, no había ninguna razón para negarme. Respondí brevemente, de acuerdo. ¿Cuándo pensás venir? Llegó el viernes. Yo acababa de volver del supermercado, tenía las manos ocupadas con las bolsas cuando se abrió la puerta. Lucas entró con una sonrisa algo incómoda, esa que recordaba, pero se veía distinto. El pelo más corto, la mirada más directa. Llevaba una camisa gris oscura sencilla, una chaqueta liviana y zapatillas. En las manos traía una caja con pastelitos de esa misma pastelería de donde Tomás solía traer postres, cuando todavía teníamos noches espontáneas. Hola, dijo él. Pensé que con algo dulce sería más fácil empezar. ¿Y yo? Pensé que lo hiciste a propósito, eligiendo presosamente estos pastelitos, respondí, dejando las bolsas sobre la mesa. Tal vez, sonrió. Intuición, nos sentamos en la cocina. Hice té. Los pastelitos eran de almendra con crema. De limón, los mismos que Tomás y yo comíamos en esos días en que aún compartíamos algo más que el refrigerador. ¿Papá no sospecha nada?, preguntó Lucas, mirando su taza. No, a veces pienso que hace tiempo que no sospecha nada, respondí, y luego añadí de inmediato. Me refiero, no sobre vos. Sobre nosotros en general. Él asintió, sin preguntar más. Y en ese silencio entre nosotros no hubo incomodidad. Por primera vez, no era un vacío, sino un espacio donde cada uno pensaba algo, pero sin apuro por decirlo. Encontré su vieja guitarra en el garaje, dijo. Está algo reseca, pero aún vive. Pensaba restaurarla. ¿Lo hacemos juntos? Su voz era serena, algo cautelosa. Y noté, por primera vez él buscaba una acción compartida. No una formalidad, no una ayuda cortés, sino verdadera participación. Me pareció inesperadamente cálido, de acuerdo. Y yo, quizás, prepare para él un fotolibro. Tengo viejas fotos guardadas en la nube. Entonces, ¿somos cómplices ahora? Sonrió, esta vez con más seguridad, asentí, también sonriendo. Aquella noche todo seguía siendo sencillo. Pero algo en mí ya se había movido, no para siempre, no demasiado profundo, pero lo suficiente para que empezara a notar, esta historia, tal vez, no será solo sobre una guitarra y unas fotos. Más tarde, esa misma noche, nos sentamos a la mesa de la cocina con la guitarra de Tomás entre nosotros. Coloqué un periódico viejo como protección para no dañar la mesa, y Lucas organizó las herramientas con una paciencia serena que recordaba más a un artesano que al hijo de un ingeniero. Trabajaba en silencio, observando de vez en cuando el cuerpo agrietado de la guitarra, como si tratara de entender no solo cómo repararla, sino también qué le había pasado con los años. Yo, mientras tanto, estaba sentada con la computadora portátil, revisando las fotos antiguas guardadas en la nube, eligiendo aquellas que podrían formar parte del futuro fotolibro, momentos en los que Tomás todavía era otro, sonriente, atento,
sincero. Era extraño comprender cuánto se había perdido entre aquellas imágenes y el presente. El silencio entre Lucas y yo no se sentía vacío. Al contrario, se iba llenando poco a poco con la tarea compartida, con observaciones pequeñas, con sonrisas cautelosas. Me trajo una taza de té, sin preguntarme, simplemente notó que llevaba mucho rato frente a la pantalla y realizó un gesto que, en otras circunstancias, habría parecido demasiado íntimo. Pero allí, en la penumbra de la cocina, mientras sonaba un viejo disco de jazz con improvisaciones suaves, parecía completamente adecuado. Hace tiempo que nadie tiene días así con él, ¿no? Preguntó de repente, sin apartar la vista. De la guitarra. Días en los que alguien piensa en él no por costumbre, sino con atención. No sabía qué responder. Sus palabras no eran un reproche, pero me recordaron lo que yo misma había sentido desde hacía tiempo, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Tomás y yo vivíamos juntos, pero hacía mucho que no estábamos juntos. Elegí mis palabras con cuidado, intentando no dejar escapar ningún tono innecesario. No siempre es fácil seguir siendo atento cuando todo se extiende por años. Lucas se detuvo un instante, luego asintió, como si aceptara la respuesta, aunque quizás tenía otra opinión. Estábamos sin prisa. El tiempo se estiraba como las cuerdas mojadas que él quitaba cuidadosamente de la guitarra. Sus manos se movían con seguridad, con precisión. Había algo reconfortante en eso. Observaba y, de pronto, sentí curiosidad. ¿Quién es esta persona que tengo enfrente? No solo el hijo de mi esposo, no solo alguien que a veces envía saludos corteses. ¿Tocas seguido? Pregunté, para romper el silencio que comenzaba a hacerse pesado, no tanto como quisiera. Pero a veces la música es lo único que podés sostener cuando todo lo demás se desmorona, respondió sin levantar los ojos. No fue una frase banal, y por alguna razón, quedó resonando dentro de mí. Sentí que algo entre nosotros estaba cambiando, sin brusquedad, sin señales obvias, pero con certeza. Las miradas se alargaban, las sonrisas se volvían más cálidas, las conversaciones menos formales. Y cuando nuestras manos se tocaron por accidente, al pasar leyó las cuerdas nuevas, ambos mantuvimos el contacto una fracción de segundo más de lo necesario. Él no dijo nada. Yo tampoco. Pero algo en el aire ya era distinto. A la noche siguiente, cuando volvimos a estar en la cocina, él reparando la guitarra, yo recortando páginas para el fotolibro, algo en el aire comenzó a densificarse, como si el espacio entre nosotros ya no fuera neutral. Lucas trabajaba en silencio, concentrado, a veces tarareando por lo bajo una frase de alguna vieja canción latinoamericana. Me parecía conocida, pero no lograba recordar ni el nombre ni el intérprete. Ese momento era casi tranquilo, si no fuera por los pequeños detalles que lentamente alteraban el ritmo habitual, sus miradas, que se quedaban en mí un poco más de lo necesario, su presencia silenciosa en la habitación, que de pronto empezaba a parecer demasiado estrecha. Sentí su mirada cuando apoyé la taza sobre la mesa, e hice como si no me diera cuenta, aunque cada nervio de mi cuerpo reaccionó a esa observación silenciosa. No era una mirada agresiva, pero había en ella demasiada atención, demasiado silencio, que se sentía más fuerte que cualquier palabra. Era ese tipo de mirada que deja huella en la piel, incluso sin tocarla. Cuando me levanté para tirarlos recortes de papel al cesto y pasé junto a él, mi mano rozó su hombro por accidente. Me disculpé enseguida, pero no pude evitar notar que no se apartó. Al contrario, mantuvo la mirada, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para que mi corazón se encogiera. Y no fue por miedo, fue por la conciencia de que habíamos cruzado un límite. Se quedó en la cocina incluso cuando ya había apagado la luz del living y me fui al dormitorio. En lugar de ir a su habitación, Lucas se sentó con la guitarra junto a la ventana y empezó a tocar algo completamente distinto, no aquella canción que tarareaba antes, sino una melodía lenta, sin palabras, en la que había tanta melancolía. Tranquila que me costaba respirar. Estaba acostada en la cama con un libro en las manos, más para ocuparlas que para leer, y escuchaba los sonidos que venían del living. Su música no era ostentosa, no pedía atención, pero abrazaba el espacio de la casa de una forma que me daban ganas de salir y simplemente sentarme a su lado. No lo hice. Pero tampoco pude dormir. Me daba vueltas en la cama, la frazada parecía demasiado pesada, la almohada, incómoda, el cuerpo, inquieto. Esa noche sentí por primera vez que no sabía qué hacer con mis propios ojos cuando lo miraba. Qué hacer con mis propias reacciones cuando lo sentía cerca. No dijimos ni una palabra, pero cada movimiento se volvía opaco.
Y yo sabía que al día siguiente ya no podría ver todo esto como una simple ayuda para una sorpresa. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, aunque no había puesto alarma. El sueño fue entrecortado, como si mis pensamientos hubieran trabajado toda la noche sin mí, y ahora el cuerpo se sentía pesado, pero la mente, demasiado despierta. Fui a la cocina, puse agua para el café y noté que Lucas ya estaba despierto. Estaba sentado en la terraza, envuelto en una manta, con una taza de té en las manos. Su espalda se veía tranquila, sin tensión, pero había algo en su postura que me pareció demasiado ordenado, como si incluso su mañana estuviera controlado. Para no parecer demasiado presente, cuando volvió a la cocina, yo justo estaba vertiendo agua en la prensa francesa, de espaldas a él. No dijo nada, solo sacó su taza del armario, como si estuviera en su casa. No me molestó, simplemente no era lo de siempre. Sus movimientos eran demasiado cautelosos, y no sabía si era respeto por mi espacio, o un intento de no llamarla atención sobre lo que ocurría entre nosotros sin ser dicho. Después del desayuno, recordé que tenía que actualizar la foto de perfil para el sitio web corporativo. Me lo venían recordando desde la semana pasada, pero lo había estado postergando, porque cada intento de tomar una nueva foto terminaba en eliminar todo, no me reconocía en ninguna imagen. Tras unos minutos de dudas, finalmente pregunté: ¿podés sacarme algunas fotos? Algo simple, un retrato para el sitio. Tu celular tiene buena cámara, ¿no? Él asintió sin hacer preguntas, y tomó el teléfono con la seguridad de alguien que no solo fotografía, sino que ve. Salimos al patio. La luz era suave, difusa, después de la lluvia nocturna, el aire se había vuelto más claro. Yo me paré junto al hilo, tratando de no enfocarme en su mirada cuando me observaba a través del lente. No intente sonreír. No es una publicidad, dijo con calma, pero con esa entonación que te obliga a detenerte, no sé hacerlo de otra forma, respondí. Mirando hacia un lado, él bajó la cámara, se acercó un poco más y, ya sin sonrisa, con seriedad pero suavemente, dijo: sos hermosa. Pero la verdadera voz es sin filtros. Con el cansancio en los ojos, sus palabras me tocaron de una forma inesperadamente precisa. No me ofendí, pero algo dentro de mí se movió, porque sonaban verdaderas. Hacía mucho que no veía en el espejo nada más que costumbre, el maquillaje matinal, el peinado hecho por rutina, la ropa elegida por comodidad y no por deseo. Hacía tiempo que no era alguien a quien miraban con interés, no por deber o por costumbre. Cuando volvimos a la cocina, Lucas me envió algunas de las fotos. Las abrí sin muchas expectativas y me quedé paralizada. La imagen era sencilla, pero me reconocí, no en la que veo cada día, sino en la que aún no ha perdido del todo la capacidad de estar viva. Y eso me dio miedo, porque no era la mirada con la que Tomás me observa últimamente. Y no recordaba cuándo fue la última vez que me miró realmente. La noche fue tranquila. No de ese silencio incómodo, sino de aquel que llega cuando ya hay algo invisible entre dos personas, y no hace falta hablarlo. Lucas y yo cenamos en la cocina, pasta con hierbas, una copa de vino, algunos chistes suaves, todo parecía normal. Como cualquier otra noche. Pero no lo era. Su mirada se deslizaba sobre mí de otra forma, y yo lo sentía con todo el cuerpo, incluso sin devolverle la mirada. Intentaba mantener la conversación ligera, sin profundizar, sin crear un momento que pudiera convertirse en punto de no retorno. Pero con cada minuto esa noche se sentía más como una situación que ya no estaba bajo mi control. Era ella la que nos arrastraba. Recogimos la mesa con lentitud. Puse la pava al fuego, él sacó una tableta de chocolate negro, la rompió por la mitad y colocó los trozos entre nosotros sobre la mesa. Nos sentamos uno frente al otro, y sentí que el tiempo se detenía, no por magia, sino porque ambos esperábamos algo, sin nombrarlo. Acá se está bien, dijo en voz baja, mirando por la ventana. De una forma humana. Sin todo ese ruido que normalmente no deja pensar, asentí, sin saber qué responder. En lugar de continuar el tema, se quedó callado, y ese silencio pesaba más que cualquier conversación. Se levantó, dio unos pasos hacia la guitarra en el rincón, tocó una cuerda, un solo sonido, y todo se volvió más nítido. No sé qué hacer con esto, dijo sin mirarme, pero ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Inhalé profundamente, como si me preparara para responder, pero no llegaron palabras. Me faltaban claridad y coraje para decir algo con certeza. Se volvió hacia mí, se acercó, y no fue repentino ni brusco,
Me miró como quien lleva tiempo deseando tocar, pero aún no se lo permitía. Entonces se inclinó y sus labios rozaron los míos, suave, atento, sin presionar. No me aparté. Tampoco respondí. Solo me quedé como estaba, con los ojos abiertos y la respiración suspendida. Cuando se alejó, nos miramos unos segundos más. Esperaba que dijera algo, pero permaneció en silencio. Luego se fue a su habitación, sin dramatismo, sin decisiones, sin planes. Solo se fue, dejando en la cocina una noche que ya nunca sería común, y yo me quedé de pie, junto a la pava que aún no hervía, comprendiendo que el silencio después de eso es más estruendoso que cualquier confesión. El cumpleaños de Tomás cayó en sábado. Normalmente ese día organizábamos algo sencillo, una cena, algunos amigos, copas de vino, viejas bromas que habían perdido sabor pero conservaban la forma. Esta vez, no lograba recomponerme. Preparaba la mesa de manera automática, mis movimientos eran cuidadosos, pero se sentían como si estuviera detrás de un vidrio. Lucas ayudaba en silencio, evitábamos mirarnos. Entre nosotros había un acuerdo tácito, no pronunciar ni una sola palabra con doble sentido. Cuando Tomás llegó, estaba sospechosamente de buen humor. Trajo flores, para mí, y dijo: bueno, cómplices, ¿lograron preparar algo? Sentí como algo dentro de mí se agrietaba. Esa palabra, cómplices, de pronto sonó irónica, casi burlona, aunque él no lo dijo con mala intención. Por supuesto, respondí con calma. Todo está listo, servimos la cena. Yo controlaba las servilletas, los platos, la luz del candelabro, todo para no mirar ni a él ni a Lucas. El momento de entregar el regalo fue correcto, incluso emotivo. Tomás hojeaba el fotolibro, reía, recordaba los nombres de personas en las fotos, historias de una juventud lejana. Lucas estaba enfrente, asentía con sinceridad, a veces agregaba algún comentario. Parecían padre e hijo encontrando por fin un lenguaje común. Yo estaba al lado, con una copa de vino en la mano, y sentía como cada escena de esa noche se desarrollaba sin mí. Si no hubiese estado presente, nada habría cambiado. Durante la cena, Tomás hablaba de su trabajo, alguien llamó por videollamada, un amigo de la infancia desde Paraná, se había confundido con el horario, pero lo saludó. Lucas tocaba la guitarra, con soltura, con destreza. Pero lo noté de inmediato, no tocaba para nosotros. Ni para la velada. Tocaba para no mirarme. Cuando los invitados se fueron, Tomás se acercó a mí en la cocina. Yo lavaba los platos, en silencio. Se paró a mi lado, como si quisiera ayudar. Gracias, dijo. Creo que ha sido mi mejor cumpleaños en años, asentí. No pude responder. En su voz había algo, no entusiasmo, no gratitud, sino algo parecido a una ternura confundida. Como alguien que no termina de entender qué pasa, pero desea profundamente que todo siga igual. Vos, cambiaste. No me di cuenta enseguida. Pero hace días que siento que entre nosotros, algo se movió, ¿no? Respondí. Él puso una mano sobre mi hombro. Quiero creer que es solo cansancio. Que no es nada serio. Pero, su voz se quebró. Decime, ¿esto sigue siendo nuestro hogar? Su pregunta no fue un ultimátum. Fue más bien un diagnóstico. Una súplica final de no desaparecer. Quise decir algo que le diera suelo firme. Pero no tenía nada sólido en mí. Solo cansancio, silencio y la sensación de que ya era tarde. Para volver al punto donde aún podía decir, sí, él retiró la mano de mi hombro. ¿Sabes? Escucho mejor el silencio que las palabras. Porque ya no me mentís. Pero tampoco me retenés. Y eso es lo más aterrador. Se fue, sin portazos. Sin romper nada. Pero con su salida de la cocina, de pronto, el aire en la casa se volvió más escaso. Y la verdad, más presente. Al día siguiente de la cena, mientras colocaba los platos en el escurridor, uno se me resbaló de las manos y cayó al suelo. No fue un gesto dramático, no hubo nada deliberado o demostrativo en ello, simplemente. Los dedos no lograron sostener la cerámica, y se rompió con un sonido sordo en grandes pedazos. Me quedé quieta, mirando los fragmentos, sin sentir sorpresa ni enojo, solo vacío, como si todo lo que había estado ocurriendo dentro de mí en los últimos días ahora se hubiera manifestado afuera en forma de este accidente banal. Tomás llegó al oír el ruido, se paró a mi lado, miró el suelo y,
y sin apartar la vista de los restos, dijo con absoluta calma, no pasa nada. A veces las cosas simplemente se rompen. Su voz era serena, como si hablara de algo cotidiano, y en eso había una cierta sinceridad que antes siempre me tranquilizaba. Pero esta vez, me pareció que esas palabras tenían dos capas, una evidente y otra que se filtraba bajo la piel, aunque él no dijera nada más. Noté que mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente, los hombros se tensaron, los dedos se cerraron en puños, la respiración se detuvo. Sentí como si él no solo hubiera visto que el plato se quebró, sino que realmente había percibido mi grieta interna, la que yo intentaba esconder. Me agaché, empecé a recoger los pedazos, y sentí como él se quedaba un momento más de pie detrás de mí, antes de decir en voz baja, ¿es por algo? No levanté la cabeza, no respondí de inmediato. Fingí no haber escuchado. Esa pregunta quedó suspendida en el aire, sin presionar, pero sin desaparecer. Él no la repitió. Y ese silencio fue más pesado que cualquier reproche. Más tarde, mientras estábamos sentados en el living, lo miré a la cara y por primera vez en mucho tiempo vi en él no el cansancio, no la concentración habitual, sino desorientación. Como si supiera que algo había cambiado, pero no entendiera dónde empezó. Trataba de contarme sobre un nuevo proyecto que se estaba gestando en la oficina, sobre las dificultades para aprobar el presupuesto, pero su voz era apagada, sus palabras dispersas, como aquel plato. Yo estaba allí, escuchando, asintiendo de vez en cuando, pero casi no entendía lo que decía. En mi mente solo había silencio, fragmentos y una frase que no lograba soltar. A veces las cosas simplemente se rompen. Cuando terminó de hablar, simplemente dije que me iría a dormir más temprano, que había sido un día agotador. Él asintió, no preguntó nada. Y por primera vez sentí que ya no intentaba alcanzarme, ni física ni emocionalmente. Como alguien que intuye que algo se rompió cerca, y no sabe si vale la pena juntar los pedazos. Unos días después de aquella cena fui al centro a recoger el fotolibro impreso para Tomás. La imprenta estaba cerca de un parque donde suele haber muchos estudiantes, vendedores de café para llevar y músicos que tocan algo en vivo sentados en los bancos. El día estaba brillante, cálido, como si nada pudiera arruinarlo. Pero al salir de la imprenta, sosteniendo el paquete contra el pecho, mi mirada captó una silueta conocida entre la multitud. Lucas estaba junto a una de las cafeterías al aire libre, su camisa ligeramente desabotonada, la mano apoyada en el respaldo de la silla de una chica que tenía enfrente. Ella se veía joven, con esa luz natural en los ojos que solo existe cuando aún no te han cansado las desconfianzas. Se reían, fuerte, con sinceridad, se tomaban de las manos, se inclinaban el uno hacia el otro con esa complicidad que solo existe cuando es bueno no solo estar juntos, sino simplemente estar cerca. Me detuve a pocos pasos, no porque quisiera espiar, sino porque mi cuerpo de pronto perdió el impulso de avanzar. No era una escena que tuviera por qué doler, él era adulto, libre, no me había prometido nada, no me exigía nada. Pero la sensación que surgió en mí no se parecía a los celos. Era una pérdida silenciosa, casi fría, de una ilusión, como si ese espacio suave entre nosotros, el que yo había guardado dentro los últimos días, en realidad nunca hubiera existido. O existía solo para mí. Me di la vuelta y caminé rápido hacia el auto, sin mirar atrás, sin analizar nada, pero en mi cabeza resonaban su sonrisa, los movimientos de ella, el sonido de sus risas. Cuando llegué a casa, Lucas ya estaba allí. Se comportaba con calma, con cortesía, como siempre. Preguntó si todo había salido bien con la impresión, dijo que ayudaría a envolver el libro. No hubo ni una sola señal de que hubiera notado mi mirada esa mañana, ni de que algo en absoluto hubiera pasado. Y justamente eso me irritaba de una forma inexplicable. Su indiferencia no era grosera, sino como si estuviera medida, como si ya hubiera tomado una decisión y no hubiera necesidad de decir nada. Intenté responderle con la misma calma, con esa amabilidad distante, pero me sentía completamente desprotegida, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque yo misma me había permitido creer que entre nosotros podía haber algo verdadero. Su presencia en la habitación ya no me abrigaba. Me oprimía. Esa noche estuve mucho tiempo acostada, volviendo una y otra vez a aquella escena en la cafetería, y por primera vez no pensé en él, sino en mí. En lo rápido que soy capaz de entregar mi espacio interior a alguien que ni siquiera tenía la intención de habitarlo. La noche siguiente dudé mucho antes de llamar a Lucas para hablar. Los dos estábamos en casa, Tomás se había quedado trabajando hasta tarde, la luz suave del living se extendía por las habitaciones y el silencio se deslizaba como agua después de la lluvia.
Pasé varias veces frente a su puerta, intentando formular en mi mente una frase que no sonara ni a reproche ni a disculpa. Finalmente, simplemente toqué la puerta, la abrí y dije, ¿tenés un minuto? Él dejó el libro a un lado, se levantó. Y me siguió hasta la cocina. Allí ya había servido 2 copas de vino, no como ritual, sino para que las manos tuvieran algo que sostener. Nos sentamos uno frente al otro, y lo miré como nunca antes lo había hecho, de frente, sin escudos. Sentí que estaba al borde de algo, donde en ambos lados no había soluciones buenas, solo distintas formas de pérdida. Lo que pasó entre nosotros, comencé, con voz serena, aunque temblorosa por dentro, para vos significó algo. No se sorprendió con la pregunta, no pareció incómodo. Solo asintió, mirándome directamente a los ojos, y dijo, lo fue. Pero si querés fingir que no existió, puedo desaparecer. Y no quedará nada. Su tono no tenía dramatismo ni ultimátum. Había en él una claridad simple, casi cansada. Yo no sabía qué responder. Decenas de frases me rondaban por la cabeza, pero ninguna sonaba verdadera. No podía decir sí, porque eso significaría romper todo lo que había construido durante años. Pero tampoco podía decir no, porque sería traicionarme a mí misma. Me quedé en silencio. Largo. Tenso. Él esperó, luego sonrió, no con ironía, sino con esa tristeza que aparece cuando alguien deja de esperar. Sos adulta, dijo. Y te comportás como yo. Insegura, a la defensiva, como si todavía se pudiera rebobinar todo. Se levantó. Y sentí que, por primera vez, su movimiento no fue suave ni cuidadoso. Llevaba la firmeza de alguien que se va porque ya no quiere demostrar nada más. Salió de la cocina sin hacer ruido, pero en el silencio que quedó después de sus palabras, cada paso resonó con nitidez. Me quedé sentada, sin haber tocado el vino. Esa copa quedó frente a mí como un recordatorio de mi propia inacción. No hice nada malo, y al mismo tiempo, hice todo lo que lleva a la pérdida. Y lo más aterrador era que todavía no sabía qué quería realmente. Al día siguiente, todo empezó a desmoronarse tan silenciosamente que parecía que nada estaba pasando. Desayunamos los 3, hablamos de los planes para la semana, de pequeños asuntos que nadie realmente escuchaba. Tomás hacía algún chiste sobre sus colegas, Lucas asentía mientras preparaba sus cosas para ir al centro. Yo lavaba las tazas, tratando de mantenerme firme, sin mirar a ninguno de los dos más tiempo del necesario. Pero justo cuando ya casi había logrado convencerme de que todo volvería a la normalidad, ocurrió una de esas escenas que lo cambian todo para siempre. Entré a la habitación a buscar mi celular justo en el momento en que Lucas estaba detrás de mí y decía algo sobre un cable de cargador. Me abrazó, lento, suave, casi como si no fuera nada especial, como si ese gesto no tuviera peso. Pero justo entonces Tomás apareció en la puerta. Se detuvo, no hizo ningún movimiento brusco, simplemente vio ese gesto, vio mi reacción. Como me quedé quieta por un segundo, sin apartarme, sin mirarlo de inmediato. Y con eso alcanzó. No dijo nada. Su rostro no cambió. Pero el aire en la habitación se volvió distinto, como si alguien hubiera apagado el oxígeno. Esa noche no vino a cenar. Dijo que no tenía hambre, luego se fue al living con su computadora. Y se quedó allí, incluso cuando yo ya me había acostado. No pude dormir, pero tampoco me atreví a salir. La casa se volvió tan silenciosa que incluso las viejas vigas en las paredes sonaban como reproches. A la mañana siguiente se levantó más temprano de lo habitual. Yo estaba en la cocina, tomando café, y cuando pasó cerca, quise decir algo. Pero no supe por dónde empezar. Tomás se detuvo junto a la puerta, me miró con esa franqueza que antes confundía con fuerza, y que ahora sentía como una despedida. No necesito explicaciones, dijo con calma. Simplemente dejé de ser parte de tus respuestas. Su voz no era ni dura ni despectiva. No alzó el tono, no lanzó acusaciones. Pero cada palabra dio en el blanco con más fuerza que cualquier grito. Porque entendí, lo había visto todo. No solo aquel gesto, no solo el momento en la puerta, sino todo mi estado de los últimos días. Esa ausencia interior que poco a poco lo fue desplazando de mi mundo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra en ese instante habría sonado como un intento tardío de salvar lo que yo misma había ido desgastando. Tomás tomó las llaves, salió, sin cerrar la puerta ni demasiado suave ni demasiado fuerte.
Y yo me quedé sentada, con la taza de café ya frío, pensando solo en esto, que a veces el silencio deja de ser una pausa y se convierte en sentencia. Lucas se fue 2 días después de aquella conversación. No dio explicaciones, no hizo preguntas. No armó ninguna escena. Simplemente juntó sus cosas, dejó las llaves en el estante junto a la puerta y dijo en voz baja que escribiría cuando llegara. Asentí. No le ofrecí café, no lo abracé para despedirme. Entre nosotros quedó solo el silencio, en el que no había lugar para el arrepentimiento, solo para la comprensión de que habíamos llegado a un punto sin retorno. Tomás no habló sobre lo que había pasado. No preguntó ni intentó llevarme a una conversación. Solo se volvió otro, no frío, no cruel, sino como alguien que ha sido borrado por quien ya no espera respuestas. Sus gestos seguían siendo los mismos de siempre, doblaba su ropa, preparaba el café en la prensa francesa. Leía el diario por las noches. Pero en todo eso ya no estábamos nosotros. Solo quedaba una presencia que no necesitaba participación, ya no preguntaba cómo había sido mi día. No se asomaba a mi habitación sin motivo, no me tocaba por las noches. Vivíamos uno al lado del otro como personas que han olvidado por qué viven juntas, pero aún no han aprendido a vivir separadas. No dolía. Solo estaba vacío. Como una habitación después de una mudanza, las paredes siguen ahí, pero ya no suena nada entre ellas. Cada mañana me despertaba 1 hora antes de lo necesario. Preparaba café, me sentaba junto a la ventana y miraba el jardín, que ya no alegraba, pero tampoco molestaba. Observaba cómo cambiaba la luz, cómo paseaban los gatos de los vecinos, cómo el viento movía los mismos arbustos que Tomás había plantado hace años. Y en esa imagen no había tragedia, ni muebles rotos, ni gritos, ni lágrimas. Solo una serena y terca conciencia, no pasó nada, y sin embargo, todo se había quemado. La gente imagina el final como algo ruidoso, como un trueno, una ruptura, una huida. Pero en mi caso fue el silencio. No el silencio como ausencia de palabras, sino el silencio como estado, como consecuencia, como sombra que se posa sobre todo. Y cuando volvía mentalmente al principio, no lograba recordar en qué momento exacto algo empezó a ir mal. Pero sentía con total claridad el momento en que ya no podía detenerse. Después de que Lucas se fue, nada cambió en la casa. Su habitación estaba ordenada, la puerta entreabierta, como si aún fuera a volver por algo olvidado. Pero yo sabía, no volvería. Al menos no aquí. No a esta casa, donde los tres habíamos vivido unos días en papeles que ya no nos correspondían. Tomás no preguntó cuándo se había ido Lucas. Y yo no lo dije. Ambos lo sabíamos. Su silencio no era enojo ni indiferencia, era más bien el cansancio de alguien que comprendió que se volvió un extraño dentro de la historia interna de otra persona. Seguíamos viviendo uno al lado del otro. Desayunábamos, guardábamos silencio, cumplíamos nuestras funciones. Pero el aire en la casa se había secado, como un árbol viejo, que aún se sostiene, pero ya no florece. Veía a Tomás ordenar sus cosas en los estantes, leer, preparar café, lavar su taza. Todo igual. Pero ya no para nosotros. Solo, para él, y yo no era una víctima. Ni una culpable. Solo me permití girar la cabeza hacia donde alguien me miraba como si realmente me viera. Y eso fue suficiente para que todo cambiara. Me despertaba temprano, antes de lo necesario. No porque no pudiera dormir, simplemente, en el silencio de la mañana, se respiraba mejor. Me sentaba con una taza en la galería y observaba cómo la luz se deslizaba lentamente por el jardín. Las hojas ya amarilleaban. Los gatos de los vecinos seguían la misma ruta. A veces me parecía que esta casa respiraba mejor sin gente. No le escribí a Lucas. Y él no me escribió a mí. No porque nos hubiéramos despreciado, sino porque ambos entendimos, si tocábamos eso una vez más, no se rompería lo que fue, sino lo que nos permitió irnos en silencio. Y eso ya era un regalo en sí mismo. Con Tomás ya no intentábamos hablar de nosotros. Y no sabía si eso era la forma definitiva de nuestra convivencia, o solo una pausa que se había alargado demasiado. Pero por primera vez dejé de temerle al silencio. No porque me hubiera acostumbrado, sino porque había aprendido a escucharlo. Sin esperar nada, tal vez los dos simplemente nos cansamos de estar en un lugar donde alguna vez hubo vida.
Tal vez el silencio no sea una condena, sino una forma de sobrevivir después de todo lo que no se dijo. Esa mañana bajé una de nuestras fotos de la pared. Tomás y yo, hace unos 5 años, en un parque, en un banco, él riendo, yo mirando a la cámara. Una foto auténtica. No posada. Y sentí tristeza, pero sin pesar. Como por algo bueno, que ya tuvo su tiempo, guardé la foto en una caja. No la destruí, no la escondí. Solo, la aparté, y en ese instante entendí, no habrá regreso. Pero tampoco habrá huida. Ahora este es mi espacio. No para ojos ajenos. Y, tal vez, ya no para Tomás. Pero, mío de nuevo.